Ya te llevo la tostada. Cuando el sol salió, el gringo se sintió a salvo. Salió a la calle, caminó hasta el restaurante. Lo abrió como pudo con el dolor aún de sus manos quemadas. Pero los empleados no llegaron. Las muchachas de los uniformes almidonados habían mandado a decir que estaban enfermas. El cocinero, que era de confianza, mandó a decir que su mamá se había puesto grave. El gringo se quedó solo, mirando las mesas vacías, las sillas de plástico, el laurel centenario que se veía por la ventana. Y bajo el laurel, vacía, la piedra de Doña Cotita. Y viene. Esa tarde recorrió el pueblo en busca de alguien que le ayudara. Un brujo, un curandero, alguien que supiera de esas cosas. Le hablaron de un viejo que vivía en las afueras, un tal don Inocencio, que sabía de aires y de espantos. Don Inocencio era un hombre pequeño, seco como una pasa, con los ojos de color miel y las manos nudosas. Vivía en una choza igual a la de la señora, con hierbas colgando del techo y un olor a copal que mareaba. El gringo entró y le contó todo. Lo del caballo, lo de las monedas, lo de los chaneques. Don Inocencio lo escuchó en silencio. Cuando terminó, escupió en el piso de tierra y dijo: «Usted ofendió a la que no debía. Doña Cotita es más de lo que parece. Es de las que cuidan el mundo, de las que saben los nombres. Usted la humilló, le quebró la mano, le echó pintura como si fuera basura, y el monte no olvida esas cosas. Pero yo puedo pagar», dijo el gringo, mostrando su cartera. «Tengo dinero, mucho dinero». Don Inocencio negó con la cabeza. «El dinero no sirve allá. Allá se paga con otras cosas». «Entonces, ¿qué hago?» «Pida perdón. Vaya con Doña Cotita. Póngase de rodillas. Bese la tierra donde ella pisa. Tal vez así lo dejen en paz». El gringo se levantó indignado. ¿Yo? ¿Arrodillarme ante esa vieja? ¿Yo? ¿Besar la tierra? Ella es una india, una bruja, una... No terminó la frase. Don Inocencio lo agarró del brazo con una fuerza que no parecía posible en un hombre tan viejo. «No diga lo que no sabe», dijo, «y váyase de mi casa. Aquí no puedo ayudarlo». El gringo salió furioso. Esa noche, en lugar de ir a pedir perdón, fue a la cantina. Bebió hasta que los ojos se le nublaron y la lengua se le soltó. Le contó a todo el que quisiera oírlo que los mexicanos eran supersticiosos, que él no le temía a nadie, que iba a acabar con esa vieja, aunque tuviera que hacerlo con sus propias manos. Los que lo oyeron bajaron la mirada y se fueron yendo, uno por uno, hasta que el gringo se quedó solo con el cantinero. «Va a amanecer, patrón», dijo el cantinero. «Mejor váyase a su casa». El gringo pagó y se fue. Caminó por las calles oscuras, tambaleándose, cantando canciones en inglés que nadie entendía. Llegó a su casa y se desplomó en la cama, sin quitarse los zapatos. Y la tercera noche, la bruja llegó. Y es que no supo cómo despertó. Un calor, un olor, una presencia. Abrió los ojos y la recámara estaba iluminada por un resplandor anaranjado que venía de afuera. Se levantó,
fue a la ventana y una bola de fuego golpeaba el vidrio. Era redonda, del tamaño de una cabeza, y dejaba un rastro de humo negro y un olor a azufre y a sangre podrida. Golpeaba una y otra vez, y el vidrio se rajaba, se cuarteaba, pero no se rompía del todo. Y el gringo dio un paso atrás, y la bola de fuego se detuvo. Quedó flotando en el aire, frente a la ventana, y de ella empezó a salir una forma, una silueta de mujer, pero una mujer sin piernas, que flotaba en el aire como una nube negra. Tenía la cara deshecha, los ojos vacíos, la boca abierta en un grito silencioso. El gringo quiso correr, pero las piernas no le respondieron. Quiso gritar, pero la voz se quedó atorada en la garganta. La mujer sin piernas atravesó el vidrio como si nada. Los vidrios nunca detienen a los muertos. Y flotó hacia él, con los brazos extendidos, con las uñas largas como navajas. «Te voy a chupar el aliento», dijo, con una voz que sonaba a muchas voces juntas, a mujeres muertas, a ahogados, a viejas enterradas sin bendición. «Te voy a dejar seco como tronco viejo». El gringo cayó de rodillas y por primera vez en su vida supo lo que era el miedo de verdad. Ese miedo no se va con dinero, no se cura con pastillas, que no se olvida con alcohol. El miedo entra en los huesos y se queda para siempre. «Perdón», gritó. «Perdón. Ya voy a ir con doña Cotita. Ya voy a pedirle perdón. Ya voy a...» La mujer sin piernas se detuvo a un palmo de su cara. Lo miró con esos ojos vacíos y sonrió. Una sonrisa podrida, llena de dientes rotos y encías negras. «Ya es tarde», dijo. Y entonces, algo pasó. Algo que el gringo no entendió. La mujer sin piernas empezó a deshacerse, a volverse humo, a regresar a la bola de fuego. El resplandor se apagó y la recámara quedó a oscuras. Y afuera, un gallo cantó. El gringo se quedó en el piso, temblando, meándose encima sin darse cuenta, hasta que la luz del sol entró por la ventana. «¿Y se salvó, abuela?», preguntó el niño con la voz chiquita. La abuela meneó la cabeza. Esa noche se salvó, pero no porque fuera bueno, ni porque se hubiera arrepentido de verdad. Se salvó porque alguien le dio una última oportunidad. O tal vez por lo que le esperaba era peor, y las cosas del monte querían que llegara entero. ¿Y qué hizo? Lo que hace siempre la gente como él. Buscó a quien echarle la culpa. Y el gringo comunidad pasó el día encerrado, sin abrir las cortinas, sin contestar el teléfono. Cuando cayó la tarde, mandó a llamar a otro brujo, uno que le recomendaron en la cantina, un tal Severo que vivía del otro lado del río. Severo era distinto a don Inocencio. Era joven, vestía de ciudad, hablaba de los espíritus como si fuera un negocio. Tenía collares de dientes y plumas, y un altar con veladoras y botellas de licor. El gringo llegó con los billetes en la mano y le contó todo. Severo lo escuchó, hizo sus cuentas, movió sus piedras y al final dijo: «La que te está atacando es doña Cotita. Ella es la que manda a esas criaturas. Si usted la elimina, todo se acaba». «¿Eliminar?», preguntó el gringo. «Matarla», dijo Severo sin inmutarse.
o hacer que otros lo hagan por usted? El gringo dudó, pero solo un momento. ¿Cuánto? Negociaron. Acordaron un precio. Severo le dio nombres. Hombres del pueblo que por dinero harían cualquier cosa. Hombres sin escrúpulos. Hombres que ya habían hecho cosas malas antes. Hombres que no le tenían miedo a nada, porque ya habían perdido el miedo hace tiempo. Esa misma noche, el gringo los buscó. Eran 4. Les ofreció dinero, mucho dinero. Les dijo que solo tenían que ir a la casa de doña Cotita, sacarla de ahí y traérsela, que él mismo se encargaría del resto. Uno de los hombres, el más viejo, dudó. Esa mujer es bruja, dijo. Mi papá le debe la vida. Cuando se enfermó del espanto, ella lo curó. Tu papá ya está muerto, dijo el gringo. Y tú estás vivo y necesitas dinero, ¿no? El hombre bajó la cabeza y aceptó. Y bueno, los 4 fueron a la casa de la señora cuando el sol ya se había escondido y la luna empezaba a subir. Llevaban garrotes, llevaban gasolina para quemar, llevaban la orden de traer a la vieja viva o muerta, pero traerla. La casa de doña Cotita estaba en silencio. Las gallinas dormían en un rincón. El perro viejo levantó la cabeza cuando sintió los pasos, pero no ladró. Tal vez ya sabía. Tal vez los perros viejos saben cuando no vale la pena ladrar. Los hombres entraron sin tocar. Encontraron a doña Cotita de rodillas en el piso de tierra, frente a un altar improvisado. Tenía veladoras prendidas y fotos viejas, huesos de animales, y un cráneo pequeño que podía ser de perro o tal vez de otra cosa. Doña Cotita no se volvió a mirarlos. Siguió rezando, murmurando palabras que ellos no entendían. Y el más joven de los hombres, el que tenía menos años de maldad encima, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Doña, dijo con voz temblorosa, nos mandan por usted. Doña Cotita terminó su rezo. Se persignó despacio y entonces sí se volvió. Los miró uno por uno, como reconociéndolos, como viendo algo en ellos que ellos mismos no veían. Ya sabía que venían, dijo. Los estaba esperando. No queremos hacerle daño, doña, dijo el más viejo. Es no más que el gringo. El gringo, repitió doña Cotita y escupió a un lado. Ese hombre no sabe lo que hace, pero ustedes sí. Ustedes saben. Ustedes crecieron en este pueblo. Ustedes comieron de esta tierra. Ustedes oyeron las historias. Y a pesar de eso, vinieron. Ninguno supo qué contestar. Vamos, dijo el más joven. No la vamos a lastimar. No más que venga con nosotros. Hable con el gringo y luego se regresa. Doña Cotita se levantó con trabajo, agarrando la pared para sostenerse. Tenía la mano derecha envuelta en un trapo sucio, todavía hinchada, todavía rota. Caminó hacia ellos sin miedo, con esa seguridad que solo tienen los que ya no temen a nada, porque ya vieron lo que hay del otro lado. Vamos, dijo. Llévenme con ese desgraciado. Los hombres la sacaron de la casa. Afuera, el monte estaba más oscuro que de costumbre, como si las estrellas hubieran decidido no alumbrar. El viento soplaba frío, y en la distancia se oían aullidos, muchos aullidos, más de los que debería haber.
Caminaron hasta la orilla del pueblo, donde los esperaba el gringo con su camioneta. Cuando los vio llegar con la vieja, sonrió. Una sonrisa burlona de hombre que cree que ya ganó. «Vieja bruja», dijo, bajándose de la camioneta. «¿Ya viste quién ríe al final?» Y saben, doña Cotita lo miró sin odio, sin miedo, sin nada. El gringo se acercó, en su español torpe, mascando las palabras como si le costara trabajo, y le dijo: «Me robaste mis noches, me quemaste las manos, me mandaste tus monstruos, todo te lo voy a cobrar ahora». Y sin esperar respuesta, le dio una cachetada que sonó como balazo en el monte. La cabeza de doña Cotita se fue para un lado, pero ella no cayó, se quedó parada, sostenida por quién sabe qué fuerza. Y entonces empezó a llorar, pero no era un llanto normal. El llanto fue creciendo, haciéndose más fuerte. Luego se convirtió en risa, una risa macabra que no salía de una viejecilla, que salía de algo más grande, más antiguo, más oscuro. La risa se volvió chillido, y el chillido se transformó en un aullido. Un aullido que no era de perro, ni de coyote, ni de nada conocido. Un aullido que heló la sangre de los hombres, que les paralizó las piernas. ¿Qué pasa?, tartamudeó el más joven. Y entonces vieron los ojos de la señora Cotita. Ya no eran ojos de vieja, eran ojos de otro color, de otra forma. Eran ojos que miraban desde muy lejos, desde el principio del mundo. «¡Corran!», gritó el más viejo, pero ya era tarde. Del monte empezaron a salir, primero uno, luego dos, luego muchos perros negros, grandes como becerros, con ojos de color de lumbre y espuma en el hocico. Avanzaban en silencio, rodeándolos, cerrándoles el paso. Los hombres intentaron huir. El más joven fue el primero en caer. Un perro negro lo agarró de la pierna y lo arrastró hacia el monte. Sus gritos se oyeron un rato, luego se apagaron, como si el monte se lo hubiera tragado. El segundo hombre quiso subirse a la camioneta, pero las llaves no estaban. O tal vez sí, pero las manos no le respondían. Dos perros lo alcanzaron antes de que se abriera la puerta. Lo llevaron monte adentro entre los dos, como jugando, como si fuera un muñeco. Y el tercer hombre, el más viejo, el que había dudado, se arrodilló frente a doña Cotita. «Doña, por favor, mi papá, usted curó a mi papá. Yo me acuerdo. Tenía yo 5 años y usted vino a la casa y le sopló y le dio té y...» Doña Cotita lo miró. Los ojos ya no eran los de ella otra vez, los de siempre, los de la viejecita cansada. «Tu papá era un hombre bueno», dijo. «Tú no». Y dio media vuelta. Los perros negros se llevaron al hombre viejo. Sus gritos duraron más que los otros, pero al final se apagaron. Quedaban el gringo y el más joven. El más joven no se movía. Estaba paralizado, con la mirada perdida, con la boca abierta. El espanto le había secado el alma, y cuando los perros se acercaron a él, ni siquiera gritó. Se dejó llevar como un bulto, como algo que ya no le importa. Y entonces, el gringo. El gringo había corrido hacia la camioneta. Las llaves seguían puestas. El más viejo las había dejado, pero cuando quiso arrancar, la camioneta no respondió.
Intentó una y otra vez, y nada. Salió disparado hacia el pueblo, a pie, con el rifle que siempre llevaba en la cajuela y que había agarrado al pasar. Corrió como nunca había corrido. Los perros lo seguían, pero no lo alcanzaban. Tal vez querían jugar con él. Tal vez querían que llegara más lejos, que se adentrara más en la oscuridad. Y entonces la vio. Una sombra más grande que las otras. Una presencia distinta. Y los perros se apartaron cuando ella apareció. Una bestia. Una bruja convertida en animal. En la forma más antigua y más poderosa. Era enorme, del tamaño de un caballo, con el cuerpo de perro, pero la cabeza de algo que no era perro, algo que tenía cara de mujer y de bestia al mismo tiempo. Los ojos le brillaban en la oscuridad, y de la boca le colgaba una lengua negra, larga, que lamía el aire. El gringo levantó el rifle y disparó. Una vez, 2 veces, 3. Las balas pasaron a través de la bestia como si fuera humo, como si no tuviera cuerpo. La bestia ni siquiera parpadeó. Avanzó hacia él. El gringo quiso correr, pero las piernas no respondían. Se orinó encima y se quedó temblando en el suelo mientras la nahuala se acercaba. Y lo último que vio fue esa cara mitad mujer, mitad bestia. Esos ojos que lo miraban con una curiosidad fría, como quien mira a un insecto antes de pisarlo. Luego, sintió las garras en la piel. Después, el aire frío en la carne viva. Y luego, ya no sintió nada. ¿Y qué pasó con él, abuela?, preguntó el niño, con la voz tan baja que casi no se oía. Lo encontraron a los 2 días, mijo, dijo, en la orilla del monte, desollado vivo, como res en el rastro, los ojos todavía abiertos, mirando algo que ya nadie más podía ver. El cura no quiso enterrarlo en el panteón. Dijo que había muerto sin confesión, que quién sabe qué pactos había hecho. Lo enterraron en tierra de nadie, en un lugar que no se bendijo. Dicen que todavía se oyen gritos por ahí, que su ánima anda penando, que no encuentra descanso. Y el niño se quedó callado un rato, mirando el fuego. ¿Y doña Cotita?, preguntó al fin. Al otro día, estaba en su lugar, sentada en su piedra, bajo el laurel como si nada. Tenía la mano envuelta, pero ya no le dolía. La gente pasaba y le dejaba más cosas que antes. Respeto, mijo. Eso le dejaban. El respeto que nunca debieron quitarle. ¿Y el restaurante del gringo? Quedó cerrado. Las letras de neón se fundieron solos la primera noche después de lo del gringo. Dicen que se oían risas de niños en el local vacío, que los chaneques se quedaron a vivir ahí. Nadie ha querido alquilarlo. Nadie quiere pasar por ahí cuando oscurece. Y ahora, mijo, ¿qué fue lo que aprendió hoy? El niño la miró, contento, como si hubiera olvidado la humillación que había sufrido en la escuela. Que no debo agachar la cabeza, que el dinero de ese muchacho no es más que una venda, y que las sombras siempre están, abuela. ¿Y usted, qué va a hacer mañana?, preguntó la abuela. El niño se quedó pensando. La lumbre crepitaba. Afuera, el viento movía las ramas y los perros del pueblo ladraban a la luna. Voy a llevar mis tostadas con manteca, dijo al fin, y me las voy a comer enfrente de él,
mirándolo a los ojos. La abuela asintió. Eso está bien. Pero no olvide una cosa. ¿Qué cosa, abuela? Que el respeto no se pide, se gana. Y a veces, mijo, a veces hay que recordarle al mundo por qué. Como lo hizo doña Cotita, como lo hacemos los que sabemos, como lo hará usted cuando yo ya no esté. Cuando terminó, la abuela le señaló el petate en el rincón. A dormir, que mañana hay escuela. El niño se acostó. La abuela apagó las velas y se quedó un rato más frente al fogón, mirando las brasas, pensando en cosas, en nombres que ya nadie recuerda, en pactos que se hicieron antes de que ella naciera y que ella tendría que pasar al niño cuando llegara el momento. Afuera, el monte respiraba. Los dueños del lugar vigilaban. Y en su rincón de la plaza, bajo el laurel centenario, doña Cotita dormía con un ojo abierto, como duermen los que saben que el mundo nunca está quieto, que siempre hay algo que cuidar, que siempre hay alguien que necesita recordar por qué se respeta a los que vinieron antes. En el pueblo, nadie volvió a hablar del gringo. Su nombre se borró como se borran las cosas que no merecen ser recordadas. Pero la historia de la señora Cotita, esa siguió contándose. En las cocinas, frente al fogón, en las tardes de lluvia, cuando el trabajo escasea, en las noches de luna, cuando los perros aúllan y los niños preguntan por qué. Y bueno, cada vez que alguien llegaba al pueblo, con aires de grandeza y querer cambiar las cosas, algún viejo le contaba la historia. Le señalaba el laurel, la piedra, la viejecita que seguía ahí, desgranando maíz, curando empachos, cuidando el mundo. Y el recién llegado miraba y bajaba la cabeza y aprendía, como aprenden los que saben escuchar. Como aprendió el niño esa noche, envuelto en su zarape, con el olor a chile tatemado todavía en la nariz y la voz de la abuela resonándole en los oídos. El brillo del dinero no deja ver las sombras, murmuró antes de dormirse. Las sombras ya lo tienen rodeado. Y afuera, el viento se llevó sus palabras, el monte las guardó y la noche siguió su curso, como ha seguido desde siempre, desde que antes que hubiera pueblos, desde antes que hubiera hombres, desde antes que hubiera nombres para ponerle a las cosas, como sigue hasta ahora y como seguirá siempre. Muchísimas gracias, comunidad, por llegar al final de este relato. Espero que, más que nada, más que escucharlo, más que conocer esta historia, aprendamos a que a veces el poder, el dinero o lo que sea que nos enaltece o eleva el ego no son tan importantes ante las cosas de lo divino, ante las cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Y en este momento, comunidad, quiero mandar un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Brandon Castillo y Denise Ramírez. Les agradezco muchísimo todo su apoyo, espero que se encuentren muy bien, les mando muchos saludos y muchos abrazos y que tengan un muy bonito día para todos. Nos vemos en un próximo relato.